a aplicar las prudencias. Entonces, ser muy cauto en lo que uno dice, aquellos principios superiores que todos debiéramos procurar desarrollar. El movimiento geocentrista, el movimiento de la Tierra plana, te obliga por la responsabilidad que tú sientes que estás tomando, no hablo por mí, por todos nosotros, a aplicar las prudencias. Entonces, ser muy cauto en lo que uno dice, lo que uno comenta o cómo lo comenta, cómo hacer las cosas. El video pasado se hizo un análisis a la entrevista que se le hizo a Guillermo Wood en el programa Así Somos. Se analizó cada una de las palabras de Guillermo Wood, los datos que él dio, las cifras y sus argumentos, para contrastarlo con lo que se sabe, con lo que hay en la red, con los experimentos y toda la información que contiene la internet, la web, los libros y la ciencia en general, la historia y la ciencia en general. Ya, esta es la segunda parte. Trataremos de hacer algo mucho más corto y espero que les guste. Guillermo. A ver, varias consideraciones preliminares, estimado Cristian. Con respecto, bueno, la Tierra la Tierra es redonda, pero no es esférica, porque redondo hace alusión a círculo, no a esfera, porque redondo hace alusión a círculo, no a esfera. Una cosa que he aprendido del terraplanismo es poner especial atención a las definiciones que dan de cualquier palabra, de cualquier cosa. Guillermo Wood dice que redondo tiene que ver con circular y no con esférico. Y aquí, de alguna manera, en este diccionario se dice el que tiene forma circular o esférica. De nuevo, para verificar si lo que dice Wood es cierto, recurrimos al diccionario de la RAE, que vuelve a decirnos lo mismo, que dice de forma circular o semejante a ella, o de forma esférica o semejante a ella. No hace una definición que sea especialmente para circular o esférica. Aquí dice de nuevo, vuelve a repetir cosa de forma circular o esférica. De nuevo, Guillermo Wood conduce las palabras, conduce las definiciones a su conveniencia. Desde ese punto de vista, los terraplanistas sí pensamos que la Tierra es efectivamente redonda desde el punto de vista circular. ¿Ya? Lo otro, los terraplanistas y las personas que estamos en esta corriente no vamos tratando de creer las cosas, estamos reflexionando sobre ellas. Es un acto de reflexión, no es una creencia. Guillermo Wood en esta parte tiene la verdad, o sea, él piensa atentamente y de alguna manera reflexiona sobre algo. Pero también Guillermo Wood cree que algunas cosas sin probarlas. Aunque él de alguna manera haga una retórica, de alguna manera con una elocuencia se refiera a la experiencia personal, Guillermo Wood hay cosas que no tiene experiencia personal. Por ejemplo, tenemos en esta pregunta, cuando le preguntan sobre el domo o los meteoritos, Guillermo Wood responde esto. Yo pienso que podrían ser rendimientos de ciertos gases que se cristalizan a altas temperaturas. Aunque Guillermo Wood trate de alguna manera de convencernos de que él está seguro de que la Tierra es plana, él en su forma de expresarse nos va diciendo de alguna manera que él siempre está basado en una creencia. Él parte diciendo yo pienso, ya, que es un acto reflejo trascendental que de alguna manera excluye toda mezcla empírica, ya, y no supone que por el hecho de pensar él conozca el objeto del cual está él pensando. Después le usa las palabras podría, ya que es posibilidad, él dice habría, ya, él nunca dice hay, es, está compuesto de, no, esas son palabras categóricas, son hechos concretos, pero él dice podría, habría, o sea, cada palabra él se le escapa que es más que nada una creencia. Habría en etapas superiores, alrededor de los 120 kilómetros, se supone que, por ejemplo, hexafluoruro de azufre. De nuevo entramos a las especulaciones, sí. Se supone, él repite, dice, se supone. De nuevo volvemos a la creencia. Y la cara de Cristian
es mucho más expresiva. Se supone que, por ejemplo, hexafluoruro de azufre. El caso del lago Michigan tiene 196 kilómetros. Ya, aunque estos cálculos ya lo había hecho, los voy a volver a hacer para que lo vean. Tenemos a San Joseph, 95,45 más menos de longitud. Aquí está Chicago. Ya, la verdad hay como 94 kilómetros que corresponden a 58. Yo estoy tratando de ajustar a 60 millas porque es la distancia que calculó Joshua Nowicki en la fotografía que él sacó. Y aquí tenemos 59 millas, 95,7 kilómetros, que es la distancia que sacó o que calculó este señor Joshua Nowicki, que es un fotógrafo, y aquí dice 60 millas de distancia, ya donde podemos ver aquí los edificios. No se ven los edificios que acompañan a la torre Seals, o a torre Willis, disculpen, y no se ven los edificios. Yo creo que aquí hay un efecto también de Fata Morgana, algún tipo de disturbio atmosférico. Y a su vez tenemos que, ingresando los datos, 40 metros. Recuérdense que en el video anterior les dije que San Joseph no es una ciudad que está a casi altura del lago, sino que está mucho más alto que el lago. También les dije que Chicago tampoco se encuentra a la altura del nivel del lago, sino que se encuentra mucho más alto, como a 5 o 6 metros. Les mostré fotos como referencia para que ustedes vieran. Y aquí podemos ver que hay más o menos 400 metros de oculto. Ya, lo que hace que la torre efectivamente sea visible. Y ahora fíjese por qué Guillermo Wood va a decir que la torre debiese verse, o los edificios debiesen verse inclinados. Entre St. Joseph y la torre Sears, que tiene 427 metros más las agujas. En 196 metros, los cálculos de trigonometría esférica o pitagórica tendrías que tener cerca de 800 metros de caída de curvatura. 800 metros de caída de curvatura. Y se ve perpendicular, no se ve inclinada, porque en 196 metros no solo no debieras verla vertical, sino que debieras verla inclinada producto de la caída de curvatura. El señor Guillermo Wood olvida que desde San Joseph a Chicago hay 96 kilómetros y solamente cuando se cumplen 111,3 kilómetros recién tenemos un grado de arco, lo cual haría que los objetos tuvieran un grado de inclinación cada 111 metros. Aún así, el señor Guillermo Wood insiste que sería posible ver la inclinación de un edificio ya que está a 96 kilómetros, cuando de alguna manera es imposible ver un edificio, aunque así fuese y tuviéramos un telescopio que pudiera enfocar a más de 111 kilómetros, no podríamos notar un grado de inclinación. Pero Guillermo, si tú dices que la Tierra no es redonda, tampoco puedes afirmar que sea plana, y aún así te consideras terraplanista. Los terraplanistas, a mí me gusta la palabra terraplanismo porque terraplanismo es un poco el eslogan. Eslogan quiere decir grito de guerra en celta. También me gusta más el concepto de geocentría. Agea, nuestra madre tierra, centrum, el centro en torno a lo que podemos observar, como centro lo que observamos, y el sufijo ia que dice todo lo relativo a la Tierra como centro de lo que podemos observar. ¿Ya? Dicho esto, entonces, con relación a lo que tú me dices, lo que podemos más afirmar con bastante certidumbre, ¿cierto?, certeza y precisión, es que la Tierra no puede ser esférica, en primer lugar, y no estaría rotando. Como de costumbre, Guillermo Wood niega la rotación de la Tierra, pero lo que no sabe Guillermo Wood es que la rotación de la Tierra fue una idea que se fue construyendo desde mucho tiempo atrás mediante observaciones empíricas. Todo empezó con el modelo propuesto por Tycho Brahe para el sistema solar. Tycho Brahe fue un observador del espacio, del cielo, y él trató de predecir o de alguna manera crear modelos ya que pudieran explicar lo que se veía a simple vista. Y uno de sus modelos tenía un problema. O sea, su primer modelo tenía un problema, y era cómo explicaba
la órbita de Venus, porque Tycho Brahe se había dado cuenta que Venus y Mercurio solamente aparecían en el atardecer o el amanecer. Y algo que todavía se puede ver, o sea, usted nunca va a ver a Venus y a Mercurio en la noche, solamente los va a poder ver en la madrugada o en el atardecer. Ya. Por lo mismo, Tycho Brahe creó un sistema geocéntrico mixto, donde todos los planetas orbitaban alrededor de la Tierra, salvo Mercurio y Venus. Luego, estos apuntes fueron tomados por Nicolás Copérnico, quien de alguna manera perfeccionó los estudios de Tycho y descubrió los planetas orbitaban efectivamente alrededor del Sol, y era la única explicación. Ya para ese tiempo se podía hacer observaciones del tránsito de Venus de una manera súper sencilla. La forma de poder ver el tránsito de Venus a través del Sol, para poder ver si efectivamente Venus se atravesaba entre el Sol y la Tierra, fue hecha mediante una idea que fue desarrollada por el matemático árabe Al-Hazen, que de alguna manera descubrió que podía construir cámaras oscuras donde todo lo que entraba por un orificio quedaba inmediatamente reflejado en el fondo de esa cámara oscura. ¿Ya? Con esta técnica, para poder observar objetos desde afuera y poder proyectarlos sobre una pantalla, se creó un aparato para poder mirar el Sol sin dañarse los ojos. Ya, se creó el helioscopio. El helioscopio fue diseñado por Christoph Scheiner, ya, y se basa que se usa un telescopio, ya, apuntando al Sol, que proyecta una imagen sobre un papel blanco. Ya. Con esto, la persona, el observador, podía ver las manchas solares. ¿Ya? Y no solamente las manchas solares, los astrónomos y los observadores, como Galileo y como Benedetto Castelli, pudieron darse cuenta también que se podía ver el tránsito de Venus por encima del Sol. Ya una vez que se determinó que Venus pasaba efectivamente por el Sol durante el día y que no era visible, y eso explicaría el hecho de que solamente era visible en las mañanas y en las noches, ya que el brillo del Sol impediría verlo de día, se pudo comprobar que efectivamente giraba alrededor del Sol, Mercurio hacía la misma órbita, por lo tanto lo más probable es que los demás planetas también hicieran una órbita alrededor del Sol, lo que indicaría que todos los planetas giran y el Sol estaba estático, lo que daba pie a pensar a que es la Tierra la que giraba y la que produciría el día y la noche a medida que iba girando. De hecho, hoy en día todavía se sigue ocupando los helioscopios para poder observar de manera indirecta el tránsito de Venus por sobre el Sol. Ya una vez que Nicolás Copérnico descubrió que el sistema solar era básicamente heliocéntrico y todo giraba alrededor del Sol, tenía que haber una explicación para el día y la noche, y la explicación más lógica era que la Tierra rotaba. Ya en ese tiempo, sencillas observaciones nos daban a entender que todos los planetas eran esféricos, por ejemplo, la observación de Saturno. Ya en los tiempos de Galileo Galilei y posterior se desarrollaron telescopios que fueron capaces de ver a Júpiter y sus lunas. Esos puntitos aquí podemos ver un telescopio básico enfocado en Júpiter, donde podemos ver a esas lunas que cada cierto tiempo desaparecen. Ya en la medida que los telescopios fueron mejorando con el tiempo y sus lentes, más el aporte que hizo Newton, se pudo ver a la gran mancha roja de Júpiter avanzar y desaparecer detrás de Júpiter, lo que hizo corroborar el hecho de que Júpiter también giraba, o sea que Júpiter tenía un movimiento de rotación. Y además, ya en ese tiempo, ya también se hacían estudios del Sol. Se hacían observaciones de las manchas solares. En esos tiempos no se tenía claro qué lo que eran, pero con técnicas de observación directas e indirectas se pudo determinar que el Sol tenía unas manchas, y esas manchas no estaban fijas, sino que iban avanzando a través de la esfera celeste, como era el Sol.
Ya, y eso también dio a entender que el Sol también rotaba. Entonces, si el Sol rotaba, el planeta Marte posteriormente fue estudiado, se veía que rotaba y Júpiter rotaba, era ilógico pensar que la Tierra no rotaba. Y además que la única explicación para el día y la noche era que la Tierra rotaba. Entonces, estas observaciones ya se hacían desde ese tiempo. Ya ustedes pueden decir, y en ese tiempo tenían filtros, sí, habían una especie de vidrios ahumados, y además que, como dije hace un momento, se podía utilizar el helioscopio. El helioscopio era especialmente usado para observar las manchas solares y poder medir y de alguna manera calcular la velocidad con que éstas se desplazaban por la esfera que era el Sol. Ya en ese tiempo ya se tenía más o menos claro cuál era el perímetro de la Tierra. Con eso se pudo establecer la velocidad de rotación de la Tierra, que es exactamente 1674,38 kilómetros por hora. Si de alguna manera ustedes dudan que esta sea la velocidad real, tienen que saber que la fórmula de velocidad es distancia partido por tiempo. El perímetro ecuatorial de la Tierra es de 40.075 kilómetros. Ya. Si hacemos el cálculo sin usar los números decimales, dividimos el perímetro de la Tierra, 40.075 a secas, y lo dividimos por las horas que se demora la Tierra en rotar. No usar los 23,56 minutos y segundos, vamos a redondear a 24 solamente, sin ocupar decimales ni redondeando todo, nos da que la velocidad de la Tierra, según los cálculos de esto, sería 1669 kilómetros, bastante cerca a los 1674,38 kilómetros por hora que marca esta página. La velocidad de 1674 kilómetros por hora es la velocidad oficial de rotación de la Tierra en el Ecuador, y no como dice Guillermo Wood, que en una entrevista dijo que si la Tierra estuviese girando a 1666 kilómetros por hora, 2666 kilómetros por hora en la 2666 kilómetros por hora en la... Extrañen que Wood diga eso, ya que los terraplanistas son bastante conspiranoicos y tratan de ajustar todos los datos de la Tierra al número 666. De alguna manera, ustedes saben que ellos tratan de hacer esto de la Tierra plana como una lucha entre el bien y el mal. Aquí podemos ver este meme, para variar, expuesto por Gabriel Medina, que es un meme muy recurrente dentro de los terraplanistas. Wood piensa que la Tierra, al girar, debería uno sentir el giro de la Tierra o percibir la velocidad, pero recordemos que la velocidad de la Tierra es constante, o si no los días durarían más o durarían menos, y el que la Tierra gire a una velocidad constante es bastante decidor, y aquí podemos ver un ejemplo de qué pasa cuando una velocidad es constante. Tenemos una moneda, tenemos una linterna, tenemos un celular y tenemos una botella con agua. La botella, si se fijan, apenas sufre perturbaciones, la moneda no se cae y la linterna tampoco. Cualquiera podría decir que están pegados, pero hay que fijarse en la botella que tiene agua, que el agua apenas sufre una perturbación, y eso que el tren efectivamente va a una velocidad bastante alta. Después es poco lo que se puede percibir, se va en un tren a velocidad constante, en un auto a una velocidad constante, en una esfera gigante que gira a una velocidad constante. Recuerden que nosotros estamos pegados a esta esfera, atraídos por la gravedad, y esa gravedad a su vez funciona alrededor de todo el globo, y no solamente nosotros. El aire que está encima de nosotros tiene un peso, y esa atmósfera que está sobre nosotros, que está pesando, también está siendo presionada con la gravedad, y esa atmósfera también gira con nosotros, junto con los árboles, junto con cualquier cosa. Bueno, el problema está que en los sistemas abiertos sucede lo mismo. Cuando se va a una velocidad constante, en un sistema que está abierto, se puede mantener la velocidad y constante en un movimiento. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta persona que está rebotando la cama elástica, al momento que sube, tiene la misma velocidad que tiene el tractor que lleva la cama elástica. Si el tractor estuviera quieto, el efecto del hombre saltando en la cama elástica sería el mismo. No hay diferencia entre el hombre saltando en la cama elástica con movimiento o el hombre saltando en la cama elástica con el tractor quieto. Ya después de mucho tiempo, el hecho que la Tierra girara alrededor del Sol
y a su vez la Tierra girara en sí mismo, representaba un problema para la lógica humana, en el cual a las personas les costaba pensar que la Tierra estuviera girando y no pudiéramos sentir esa velocidad. Entonces muchas veces muchos científicos y muchos físicos se lanzaron en la tarea de tratar de probar de que la Tierra giraba mediante algún tipo de experimento, como lanzar balas hacia un pozo, disparar balas de cañón hacia el horizonte para ver si podían encontrar algún efecto de la rotación de la Tierra. Sin embargo, el físico León Foucault hizo la demostración más famosa, ya de la manera más sencilla y la más asombrosa. Foucault supuso que el movimiento inercial podría dar una pista. Si la Tierra girara, el péndulo cambiaría de dirección. Sin embargo, una masa en movimiento tendería a seguir por inercia la misma trayectoria siempre. Por lo tanto, diseñó un péndulo de manera que la masa fuera tan grande que no pudiera ser influenciada por el roce atmosférico. Para eso, colgó una masa de 28 kilos desde 67 metros de cable, ¿ya? Y así construyó su famoso péndulo que le valió que le colocaran su propio nombre. Con el apoyo de Luis Napoleón Bonaparte, pudo desarrollar su péndulo en el interior del Panteón de París. Una vez que Foucault activa su péndulo o lo suelta, ya que lo tenía amarrado en una cuerda, el péndulo empieza a oscilar y de alguna manera, pasado el tiempo, empieza a cambiar de posición. Ya, para las personas que estaban ahí era el péndulo el que giraba, pero sin embargo, después con el tiempo se da cuenta que no era el péndulo que giraba, sino que era la Tierra misma. ¿Ya? Acuérdense que el experimento fue hecho en 1851, donde era imposible desarrollar algún tipo de motor o algún tipo de mecanismo, ya que pudiera mantener el movimiento del péndulo. Un estudiante de ingeniería industrial, Alberto Romaña, replica el mismo experimento, pero desde un puente que está a 43,42 metros de altura y usando un saco que pesa más o menos 60 kilos. Él suspende este saco y hace que tenga un movimiento oscilatorio, ¿ya? Y está hecho con una cuerda solamente y el saco. El péndulo fue cambiando de posición, como ven, logrando su cometido. Guillermo Wood bastaría con que buscara un lugar suficientemente alto como para colgar un cable suficientemente largo, como dije, más de 50 metros, más un peso de más de 30 kilos. Ya, y incluso él, si no tiene dudas sobre el mecanismo, podría visitar el péndulo de Foucault que se encuentra en Valdivia, a unas cuantas horas de Santiago, y fijarse si hay algún motor encima o a donde empieza el péndulo a colgar. Ya, muchas veces muchos terraplanistas dicen que ellos tienen un motor para poder hacer que ese péndulo se mueva así. Ya, eso sería muy fácil refutar si Guillermo Wood fuera con una cámara y filmara el mecanismo de la base, ya, para ver si efectivamente hay un motor lo suficientemente fuerte y poderoso para mover este péndulo que pesa, esta bola que debe pesar más o menos la misma cantidad que pesó el original, que fueron 28 kilos. Obviamente contamos con la refutación terraplanista, donde tenemos esta burda imitación con unos pesos ya colgados desde el techo de una casa. Fíjese, estos pesos no deben pesar más allá de 1 kilo, kilo y medio, ya, y el hilo que lo sostiene no debe medir más allá de 2 metros, ya que esta persona, que es Ego Question, los colgó desde el techo de una casa, ya. ¿Se fijan? Está colgado del techo de una pieza, ya. Esto no funciona así, señores. Si hay que hacer un experimento, hay que hacerlo bien. Y todo nos indica, por lo tanto, que es plana y estacionaria, aunque no conozcamos sus dimensiones, sus proporciones y su forma exacta. Con respecto a las dimensiones de la Tierra plana, ya debería haber sido calculada de alguna manera, ya que a Iru y a Guillermo Wood le encanta andar viajando por el mundo, dando charlas y todo eso. Ellos podrían utilizar
esta manera poder calcular las distancias. Por ejemplo, Iru podría haber calculado la velocidad del avión más el tiempo que demora el avión en llegar de Estados Unidos o a Barcelona y calcular la distancia que recorre y ver si el tiempo que se demora versus la distancia corresponde a una tierra esférica o corresponde a una tierra plana, y ahí ir sacando más o menos las medidas, ya si corresponden las horas de vuelo. Se supone que Guillermo Wood es experto en trigonometría esférica y no debería costarle nada saber identificar si la distancia que recorre un avión desde Argentina o cualquier país del mundo hacia Barcelona, Colombia o Estados Unidos corresponde a una tierra esférica o una tierra plana. Eso es lo que podría decirte yo en un sentido un poco más preciso, ¿ya? ¿Y plana en qué sentido? Plana en el sentido que la mecánica fluida y el comportamiento del agua, el agua siempre busca su nivel. Yo no puedo tener una manguera de nivel a un metro de altura para constatar un nivel de una construcción aquí donde estoy parado y a 5.000 metros el agua tendría que estar inclinada. Buena pregunta, amigo mío, porque cuando nosotros nos empezamos a insertar en este tema, tenemos que necesariamente realizar un proceso de deconstrucción intelectual y conceptual. Bueno, lo que dice Guillermo Wood de alguna manera suena bonito, pero no tenemos que olvidar que Guillermo Wood parte creyendo en el terraplanismo no a partir de una deconstrucción, sino que él parte mirando videos de YouTube. O sea, él parte siendo influenciado por otro pensamiento, por otra idea. Entonces, él no pasó por un proceso de construcción. Él simplemente saltó de una idea a otra idea, convencido por los miles de videos que vio en YouTube, sobre todo de este personaje que es Iru Landuzzi. O sea, de alguna manera, cuando tú te deconstruyes, renunciar a ciertas ideas y no desde cero, pero de partir desde una base, empezar a reestudiar todo. Pero ¿cómo se puede reestudiar si de alguna manera no partes haciendo investigación propia, sino que tomas las investigaciones de otra persona, hecha en internet, hecha mediante videos de YouTube, en la cual Guillermo Wood repite y repite de manera casi sistemática todo lo que dice Iru Landuzzi? Guillermo Wood lo repite. Ya, ahora la pregunta es, ¿la información que repite Guillermo Wood, él la ha probado? ¿Él ha hecho una investigación personal? No, simplemente repite. O sea, simplemente lo que está haciendo Guillermo Wood es siguiendo un patrón de adoctrinamiento que es el que hacen todos los seguidores de Iru Landuzzi. Si tú no haces ese proceso y te quedas con esa imagen bizarra que está ahí, ¿cierto? Que yo diría que es una humorada, ¿cierto? Que pretende, no hay un proceso deconstructivo ahí, porque para cambiar el modelo no pones los planetas esféricos en el orden que nos enseñaron e insertas una moneda entre medio. La deconstrucción significa que tú tienes que desarmar conceptualmente una esfera para transformarla en un plano, a mi entender, infinito. Y lo he dicho innumerables veces, ¿por qué? Porque la línea del horizonte permanece siempre a la altura del ojo del observador, independientemente de la altura a la que estés. Bueno, lo que dice el señor Wood, la verdad, no es tan así. De primera, no se puede ver obviamente la curvatura. Estamos demasiado bajo. Ya, aquí a 1280 metros de altitud todavía podemos ver cerros, podemos ver problemas que tienen que ver con el horizonte, con el smog, con la atmósfera, con la humedad del aire, que impide ver la curva. Aún así, no podríamos verla. Aquí en esta toma a 9100 kilómetros, más de 2000 kilómetros arriba del Monte Everest, si se fijan, todavía tenemos problemas con las nubes, tenemos problemas con la atmósfera, con la humedad del aire que no nos permite ver la curvatura terrestre. Aún así, la curvatura sería muy leve. Acuérdense que estamos hablando de una esfera que de radio 6300 y algo, creo, no sé, no me acuerdo, de radio, ya una esfera demasiado grande. Ya les recuerdo, a medida que la cámara se mueve, este efecto barril solamente afecta a la imagen en la medida que no esté cerca del centro. Si se fijan, y esto queda corroborado en esta página especialista en fotografía, donde dicen sin distorsión
póngalo en el centro. O sea, dice aquí, así todo lo que está en la periferia del cuadrado se distorsiona, pero no lo que está próximo a los ejes centrales. ¿Ya? Así que cuando la imagen pasa por el centro del cuadro, ahí no hay distorsión. Cuando está en el centro, si la cámara es GoPro, lo que está en el centro es lo que no tiene distorsión. Cuando está en el centro, si la cámara es GoPro, lo que está en el centro es lo que no tiene distorsión. Ya a los 33.124 metros, aunque la atmósfera todavía molesta un poco, es posible ya notar un poco la curvatura. Recuerden lo que les digo, cuando la imagen está en el centro de la cámara no hay distorsión. Ya, y aquí podemos ver que la imagen más o menos está centrada y la curva se mantiene. De aquí tenemos 31.075 metros de altitud. ¿A cuánto equivale eso si estuviéramos hablando de una pelota de básquetbol? Tomemos como referencia las pelotas de básquetbol de competición. Busquemos la de mayor medida, que es esta, la de tamaño 7, que mide 29,5 pulgadas. Si transformamos las pulgadas a centímetros, tenemos que de circunferencia tiene 75 centímetros de circunferencia. Tomemos la pelota, entonces de 75 centímetros de circunferencia. Hacemos una simple regla de 3, ¿ya? Y obtenemos que 33 kilómetros equivalen a 0,061 centímetros de altura desde la superficie del balón hasta donde colocamos un objeto X. O sea, para que vean el tamaño, la relación, o sea, 33 kilómetros ya con respecto al perímetro de la Tierra, que son 40.075, equivale a 0,061 centímetros, o sea, ni siquiera hacemos un centímetro de altura. Para que se hagan una idea, si la Tierra fuera como una pelota de básquetbol, un globo estratosférico estaría a más menos de 1 milímetro de altura de la superficie de la pelota de básquetbol, y la ISS estaría orbitando a 7 milímetros de la superficie de la pelota de básquetbol. Los globos aerostáticos, es decir, si tú estás al nivel de la playa, de una azotea, de la alta montaña y de un avión y observas, la línea del horizonte está a la altura del ojo. De los ojos siempre. Y los globos aerostáticos de alta presurización a 36.440.000 metros, a 36.440.000 metros muestran el horizonte plano y a la altura del lente de la cámara. Eso es inconsistente con el modelo esférico. Eso es un hecho. It's a fact. It's a fact. Se entiende. Guillermo, te quiero hacer una consulta que es una duda personal que tiene que ver con respecto a si es posible, hasta lo que yo entiendo, relativamente fácil, encontrar los bordes de esta Tierra en el modelo terraplanista. Pero, por ejemplo, yo creo que una prueba definitiva es que si la Tierra plana tiene límite, está dentro de este domo y todo lo demás, no bastaría con arrendar un avión y viajar en la dirección que ustedes estimen conveniente, lo más cerca del borde posible, y llegar hasta el límite y se acabó toda la conversación y ahí está la prueba máxima y ya está. Con esta afirmación, Salfate se manda el tremendo golazo a Guillermo Wood. Con la pregunta, ¿no bastaría con arrendar un avión y viajar en la dirección que ustedes estimen conveniente, lo más cercano al borde posible, y llegar hasta el límite? Y se acabó toda la conversación. Y es verdad, al grupo de Guillermo Wood le bastaría ir a los tantos cruceros que hay a la Antártida, ya que de hecho muchos de ellos cuestan mucho más barato, el costo es mucho más bajo que ir a Barcelona o a Estados Unidos. Ya en ellos podrían viajar a los mares del sur, incluso podrían en algunos de esos cruceros incluso se pueden bajar, y
Y si van en verano, van a notar que el sol no se va a ocultar. Ya con eso, con que noten que el sol no se oculta en verano, ya tendrán una prueba absoluta de que la Tierra no es plana. Sin embargo, ¿qué va a hacer Guillermo Wood? Tiene la opción de decir que es una buena idea y sí, vamos a juntar a todo el grupo y vamos a planear ir a la Antártida. La segunda opción, que es la que siempre usan los terraplanistas, es echarle toda la culpa a la NASA y muestran una sucesión de videos donde dicen que hay arneses, que hay croma o que es CGI. Ya. Y la tercera opción que usan los terraplanistas es evadir, y es justamente lo que va a hacer Guillermo Wood: evadir la respuesta, no respondiendo lo que Salfate le preguntó, sino que hacer comentario con un tema parecido, pero que no tiene nada que ver con lo que Salfate ha preguntado. Amigo mío, lo que pasa es que, a ver, ¿qué te puedo decir de eso? Primero habría que poner en operaciones una serie de experimentos que se podrían realizar. De hecho, el borde antártico. El almirante Cook se tardó, creo que entre 4 y 6 años en rodear. El almirante Cook se tardó, creo que entre 4 y 6 años en... Siguiendo con la dinámica que hace Guillermo Wood, de alguna manera de exagerar ciertos datos históricos, tenemos lo siguiente: James Cook nunca viajó durante 4 a 6 años. Eso lo que habla Guillermo habla del segundo viaje de James Cook, en que no tampoco bordeó exactamente a la Antártida, sino que la rodeó, pero siempre siguiendo el círculo polar. Y su viaje duró 3 años. Ya, este es el segundo viaje de James Cook. Aquí lo dice una fuente, del 72 al 75, y esta queda corroborada en la página oficial del Capitán Cook, que se llama Capitán Cook Society, donde aquí mismo en la bitácora dice que parte en el año 1972. Aquí dice octubre a diciembre, Cook visita la ciudad del Cabo y saliendo hacia los mares árticos. Ya en el enero a marzo, Cook de alguna manera se acerca lo más que puede al continente antártico. Ya en abril y tirando hacia junio, ya Cook parte rumbo hacia Nueva Zelanda. Y ahora, si queremos ser más preciso todavía que eso, tenemos lo siguiente: si nos vamos a la bitácora del Capitán Cook, o sea, a la cronología, y nos vamos a la fecha de enero a marzo, tenemos que el Capitán Cook, ya en la fecha del 17 de enero, recién cruzaba el círculo polar antártico, ya el 17 de enero. Y si vemos esta bitácora, en abril del mismo año ya iba camino a Nueva Zelanda. O sea, contemos los meses: enero, febrero, marzo, abril. 3 meses estuvo James Cook lo más cerca de la Antártida que se ha sabido. Y su viaje lo termina en 1975. Como podemos ver en este mapa mucho más detallado, donde aquí dice el segundo viaje, podemos ver que James Cook no rodeó tan cercano a la Antártida. De hecho, nunca llegó a tocarla, salvo creo que en el mar de Amundsen. Y podemos verlo en todas las fuentes que ustedes van a buscar que tengan que ver con la información con respecto a los viajes de James Cook. En ninguna parte se menciona o se hace alusión de que James Cook bordeó casi rozando los muros de hielo, que según ellos, de hecho, solamente una vez a la más 2 se acercó lo suficiente al continente helado. Obviamente, dentro de las exageraciones que hacen los terraplanistas con respecto a los viajes de James Cook, dice aquí: vamos al sur de nuevo, golpea el borde, ya, para que vean lo exagerado que es de alguna manera la percepción que tienen los terraplanistas con respecto a los viajes de James Cook. Y ellos mismos en este mapa, en esta pseudo representación que no se parece a la real, recuerden que esta es la real, recuerden que esta es la representación real, muy alejada a la que nos quieren presentar los terraplanistas. James Cook en ninguna parte se acerca lo suficiente como para poder tocar el continente helado. Sí se topa con algunos icebergs, que es otra cosa. ¿Cierto? El perímetro y la circunnavegación indicaría, hay que ratificarlo, pero sobre los 60.000
o incluso 90.000 kilómetros de perímetro. 90.000 kilómetros de perímetro. Bueno, sabemos que los terraplanistas son muy buenos para alterar cifras, tergiversar frases, cambiar datos y todo eso. Pero ya decir 90.000 kilómetros de perímetro ya es demasiado. Si la Tierra tiene 40.075 kilómetros, 90.000 kilómetros de perímetro equivale a 224%, o sea, más del doble del tamaño actual de la Tierra. Eso sí que es grande. Eso tampoco es consistente con el modelo de la Tierra esférica, es decir, si Cook se demoró 6 años hay algo que no calza. Claro, señor Wood, que hay algo que no calza. Lo que no calza es que usted llame del periodo de diciembre del año 1972 a abril, del año 73, 4 o 6 años. Ya, confunde los meses con años. Eso es lo que no calza, señor Wood. Si usted está tan bien informado con respecto al tema, no debería cometer estos errores. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos de a poco. Lo primero, ¿estamos dispuestos a analizar el tema? ¿O nos vamos a atrincherar en la negación? De hecho, el señor Wood ya está atrincherado en una creencia al negar los estudios de Tesla con respecto a la Luna, con respecto a las transmisiones de Marte. Guillermo Wood, en un grupo, por ejemplo, aseguró que la gravedad no demuestra la esfericidad de la Tierra. Ya, de alguna manera, la mayoría de las personas sabemos que la gravedad es la que hace que la Tierra sea esférica. Sin embargo, el señor Wood ya lo niega sin haber hecho ningún estudio, ya como él mismo afirma. El señor Guillermo niega todos los efectos y todo lo que se ha aprendido con respecto a la naturaleza, porque sí, si el señor Wood estaría tan dispuesto a, de alguna manera, a tratar de entender cómo funcionan las cosas, hubiera hecho el mínimo intento de replicar el experimento de Cavendish que se ha hecho tantas veces en el mundo. El señor Wood parte negando a los trabajos de Einstein y de Newton. También trabaja negando los trabajos de Cavendish, los trabajos de Foucault, los trabajos de Van Allen y los trabajos de Tycho Brahe. Cada uno de estos trabajos, cada uno de estos científicos y investigadores ha de alguna manera avalado la esfericidad de la Tierra. Sin embargo, el único que la niega es el señor Guillermo Wood, diciendo que él no está atrincherado, o sea, nos llama a nosotros a no trincherarnos, pero él ya está negando los años de estudio que tiene cada una de estas personas en sus respectivas áreas y que cada estudio de alguna manera avala la esfericidad de la Tierra. ¿Con quién estamos? ¿Con quién estamos? Con el modelo que existe hoy día de la esfera, por supuesto. El modelo europeo, a lo menos llevamos 100 años de retraso, ¿cierto? ¿Pero quién? ¿Los chilenos? ¿Los argentinos? No, el geocentrismo, estimado, porque Robotham, el libro de Robotham no lo conoce nadie. Yo me imagino que usted no lo estudió, como yo tampoco lo estudio. El libro que se refiere Guillermo Wood es La Tierra no es un globo, escrito por Samuel L. Robotham o Parallax, ¿ya? Samuel L. Robotham trata de hacer una explicación de por qué él cree que la Tierra es plana y de alguna manera tratando de aplicar el método cetético. Como ya habrán visto las palabras de Wood, todos los que conocemos el tema del terraplanismo sabemos que los terraplanistas son muy buenos para cambiar las evidencias, tergiversar los argumentos, adulterar los resultados. La verdad, para mí son fanáticos religiosos, salvo Irulanduzzi y Wood, que ellos sí saben que la Tierra es una esfera, pero el resto son fanáticos religiosos que de alguna manera tratan de sacar divisas o dinero de esto. Por ejemplo, vamos al capítulo de las causas de los eclipses solares y lunares y que nos encontramos. Nos encontramos no con alguna investigación, sino que encontramos testimonios, frases sacadas de contexto, estudios, se cita a palabras de astrónomos, se cita a palabras de otras personas, de alguna enciclopedia. Y esto es todo lo que usted va a encontrar con respecto a los eclipses solares y lunares. Ya lo único que faltó que dijera que es Ketu y Rahu, que los produce, menos mal que parece que no lo toma muy en serio. Pero esto es todo lo que usted va a encontrar. Ya. Y este es el libro. Este libro causó bastantes problemas a una persona llamada John Hampton, que fue
que él leyó el libro de Robotham y se creyó todo el cuento de Robotham, a tal punto que apostó 500 libras esterlinas a otro científico, a Alfred Wallace Russell, un naturalista, explorador y geógrafo y antropólogo. ¿Ya? El ganador fue Wallace Russell, el cual se ganó las 500 esterlinas. Ya, para variar, y lo típico que también que pasa dentro de los experimentos de los terraplanistas, es que Carpenter y Hampton acusaron a Wallace que cambió las evidencias, que de alguna manera había una conspiración junto con su editor Walsh y que todo lo que se había presentado era falso. Los planistas Carpenter y Hampton acusaron a Wallace de conspiración y trataron de justificar el resultado con la típica, que es la perspectiva, ¿ya? Y es más o menos lo que sucede en este experimento que aparece en el canal de David Murphy, donde se coloca un hombre remando hacia el interior del canal. Se hizo las afirmaciones pertinentes y se mandó a un hombre remando por la ribera. A medida que avanzando, desgraciadamente, hubo mucho ruido atmosférico, pero sucede que en alguna parte el hombre desaparece. Sin embargo, para los terraplanistas esto es prueba de que existe una perspectiva, que la perspectiva lo hace tan diminuto que lo hace imposible ver a los ojos de las cámaras del lugar. En todo caso, si usted quiere saber más sobre el terraplanismo, sobre Samuel Robotham, puede ir a la página, al blog Refutando la Tierra Plana, un blog bastante bueno. Voy a dejar el link en la descripción para que usted lo visite. Está la traducción de los textos de Robotham y las respectivas refutaciones. No sé si recuerda el caso Sokal, justamente, en que un físico deja en ridículo a toda la comunidad humanista mezclando mentiras con verdades. Mentiras con verdades, ¿no es cierto? Eso significa el término de una publicación. Estamos cuestionando el modelo y si la luz de las experimentaciones bien fundadas, aquilatadas, precisas, rigurosas, nos indica que la Tierra es esférica, por supuesto, que la Tierra es esférica, estábamos equivocados. Bueno, me gustaría cogerla, pero me gustaría hacerla tal vez con invitar a nuestro amigo Cristian a trabajar en campo juntos, ¿no? De hecho, porque uno de nuestros amigos, hablo por los chilenos, que son los más cercanos a mí, tiene un doctorado en termodinámica y mecánica de fluidos y vive en Suecia y es terraplanista. Tenemos otro doctorado en ciencias de la biología que hace clases en una universidad de la zona central de Chile, también tiene un doctorado en ciencias. Cuando Guillermo Wood habla sobre profesionales, expertos, ingenieros, geomensores que están de acuerdo que la Tierra es plana y que están formando un grupo para encontrar la verdad, no dejo de pensar en este grupo formado en Brasil, del grupo Sigurat, ya que después derivó a Daiquiri, comandados por el señor Urandir, ya quienes se juntaron para un proyecto muy ambicioso, juntar la mejor tecnología y durante 7 años recolectar datos a través del mundo para averiguar la verdadera forma de la Tierra. Para ello juntaron profesionales, ya juntaron geólogos, topógrafos, ingenieros civiles y expertos en las materias de la ciencia para poder llevar este a cabo. Y invirtieron varios dólares en este proyecto y convencieron a bastantes personas de que el material que ellos presentaron era verídico, ya. ¿Y qué resultó? ¿De dónde salió esto de que la Tierra era convexa? La revelación de que la Tierra era convexa la sacaron de un extraterrestre llamado Bilú, que se le apareció a Urandir y le reveló este conocimiento supremo de que la Tierra es convexa. Y de ahí Urandir sacó la idea y se esforzó por juntar un grupo de personas expertas en la materia para poder probar que la Tierra era convexa. Pero a medida que uno va investigando se encuentra con que Urandir
el líder de este proyecto, ufólogo y curandero Urandín Fernández Oliveira, era un estafador y divulgador pseudocientífico que estafó a varias personas vendiéndoles tierras para poder hacer contacto con extraterrestres. Por ejemplo, en este documental se nos presenta a este señor de gorro, a José Carlos Vieira Antúnez, como topógrafos del INCRA, José Carlos Vieira Antúnez. Sin embargo, este señor no es topógrafo, ya, este señor es simplemente un técnico de fútbol del INCRA, ya, aquí lo dice, técnico en fútbol del INCRA. Y tenemos también el caso de este hombre, don Paulo César Parra, que es ingeniero civil y geotécnico, que en este video, al final, lo podemos ver con una polera del Proyecto Portal. Proyecto Portal, ¿ven? Ahí se ve claramente la polera. Y aquí tenemos la página del Proyecto Portal, que es brasileño. Y ahí, ¿se acuerdan? Bilu, el extraterrestre que dijo que la Tierra era convexa. Y aquí tenemos las relaciones, pues, ven, ahí está Bilu hablando y habla, este es Proyecto Portal. Así que, la verdad, el hecho de que Guillermo Wood nos mencione de que hay profesionales de alguna manera cooperando con él para probar que la Tierra es plana, tampoco nos da una garantía de que sea cierto o que los profesionales sean tal, o que de alguna manera ellos sean personas que no estén tramando algo turbio. Y para nosotros es legítimo sospechar, ya que cada vez que hay proyectos, reuniones y congresos de la Tierra plana, siempre de alguna manera se busca pedir plata, donaciones, cooperación, no se cobra por la entrada. Por ejemplo, el proyecto ARPLAB vía interno pedía donaciones, donde estos grupos, como aquí por ejemplo la ExpoFlat, de alguna manera promovida por Guillermo Wood, vendían entradas. Aquí está. ¿Se fijan? Para ir a la ExpoFlat, servicio 8.000 pesos y 5.000 pesos por persona para ir a la ExpoFlat, donde hablaría Guillermo Wood, Ramón Freire, Juan Marcela Cárcamo y otras personas más. Entonces de alguna manera se ve que esto se está transformando en un negocio. Por ejemplo, visitamos la página de Airflat y ¿qué tenemos? Venta de gorras. ¿Se fijan? Venta de gorras. Que cada vez que visitamos un canal, por ejemplo el de Irulandusi, siempre se está pidiendo colaboración. Ya, aquí si quieres colaborar con PayPal y con Patreon. Ven, por ejemplo acá tenemos otro del Círculo de Investigadores Geocosmológicos de Chile, donde también se pide dinero. Fíjense, los medios de pago serían PayPal. Se fijan, al final es siempre lo mismo. Todo esto se trata de pedir dinero. Ven acá, de nuevo. Libertaria PayPal, apóyame con Bitcoin. Se fijan, al final todo esto se trata de negocio. Y aquí tenemos a la persona que habla de la desconstrucción, ya con Irulandusi, una de las personas más engañosas que hemos conocido. Y se fijan, dentro de las mismas bases del círculo de investigación, se pide de nuevo dinero. Esta cotización se lo entregó 1.300.000 y así sucesivamente. Usted puede inscribirse y recibir dinero. ¿Ya? ¿Para qué? Para escuchar todo lo que le he ido mostrando en este video. ¿Ya? Aquí tenemos la última ExpoFlat. ¿Ya? Aquí tenemos la por la cual usted puede pagar 5 o 8.000 pesos, donde aquí Guillermo Wood habló exactamente lo mismo que tengo en el video. Corrigió algunas medidas, pero básicamente dijo lo mismo. Eso significa un trabajo serio, aquilatado, responsable, riguroso. Y a eso estamos invitando. Mi estimado Cristian, la matemática dice que la torre Sears no debe verse de Saint Joseph. Oh, señor Guillermo Wood, lo siento, pero las matemáticas dicen lo contrario.
Las matemáticas dicen que usted no sabe matemáticas. Tenemos Ciudad de Chicago, repito, más de 5 metros de altura. Tenemos San Joseph, acá, a más de 20, 30 metros de altura. Tenemos la ciudad de Chicago, tenemos la altura, tenemos los cálculos. Sí, señor Wood, sí se puede ver la torre, sí se ve la ciudad de Chicago. Mi estimado Cristian, la matemática dice que la torre Sears no debe verse de Saint Joseph. No, eso no lo dice la matemática. ¿Qué lo dice entonces? Alguien que lo escribió, la matemática son números y signos. Bueno, y con esas últimas palabras de Guillermo Wood a Cristian, esas últimas palabras llenas de soberbia, como mostrando una sabiduría, la cual todos tenemos claro que no tiene, terminamos este análisis a la entrevista que se le hizo a Guillermo Wood en el programa La Red. Esta es la segunda parte, ya habrá una tercera parte. Por mientras los dejaré, antes de que termine el video, los dejaré con un video donde Guillermo Wood nos enseña sobre los principios superiores y lo necesario que debería ser desarrollarlos, y sobre el cuidado que uno tiene que tener al decir las palabras. Ya lo dejaré con este muy bonito video que deja un mensaje muy hermoso a la gente. Eso sería todo, hasta la próxima. Aquellos principios superiores que todos debiéramos procurar desarrollar. El movimiento geocentrista, el movimiento de la Tierra plana, te obliga por la responsabilidad que tú sientes que estás tomando, no hablo por mí, por todos nosotros, es lo que uno comenta o cómo lo comentas, cómo haces las cosas. Porque redondo hace alusión a círculo, no a esfera. A aplicarla, entonces ser muy cauto en lo que uno dice. Ya tiene 196 kilómetros. Entonces, pero mucha gente cree que nosotros somos súper ignorantes, pero hemos leído algunas cosas. ¿Cuál de ellas? Antes ya mucho de astronomía, de astronáutica, de historia de la astronomía, del planeta, Siempre. Y los globos aerostáticos de alta presurización a 36.440 metros. Entonces, mucha gente cree que nosotros somos súper ignorantes. El almirante Cook se tardó, creo que entre 4 y 6 años en 90.000 kilómetros de perímetro. Mi estimado Cristian, la matemática dice que la torre Sears no debe verse en Saint Joseph.